Hoy les traigo la historia de un grupo de buzos que eran, sin exagerar, los mejores del mundo en lo que hacían. Años de experiencia, tecnología de punta, 2 años planeando una inmersión y aún así, a 90 metros bajo el agua, en la oscuridad total de una cueva en Florida, la naturaleza hizo algo que nadie en la historia de buceo había visto antes y que en 30 años tampoco ha vuelto de pasar. No voy a spoilear mucho, pero sí te digo esto. Uno de ellos no salió. Y la manera en que murió y la manera en que su compañero sobrevivió es una de las historias más impactantes que he investigado hasta ahora. Si eres nuevo aquí, este canal es para ti si te gustan las historias reales, sin dramatismo falso, sin exageraciones, solo lo que pasó como pasó. Y nos dice sobre el ser humano cuando se enfrenta a lo imposible. Suscríbete porque cada semana hay una historia nueva y ninguna se parece a la anterior. Y dicho eso, comencemos. Imagínate esto. Estás a 300 pies bajo el agua, en el interior de una cueva completamente oscura, con visibilidad casi cero, y la única salida acaba de desaparecer. No hay señal, no hay ayuda, solo tú, tu tanque de oxígeno y el contador regresivo que no ves, pero que sabes que está corriendo. Esto no es una película. Le pasó a 2 de los mejores buzos de cueva del mundo, y lo que hace esta historia diferente es que ellos no cometieron ningún error. Siguieron cada protocolo, tomaron cada precaución. Y aún así, uno de ellos no salió. Advertencia. Este relato contiene descripciones de accidentes en entornos de buceo extremo, situaciones de alta presión psicológica y referencias a muertes en exploración submarina. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. En Florida existe una región llamada la llanura kárstica de Woodville. Se extiende desde Tallahassee hasta el Golfo de México, cubriendo más de 400 millas cuadradas. Lo que hace especial a este lugar no es lo que se ve en la superficie, sino lo que está debajo. La roca es caliza, y la caliza se disuelve en agua. Con el tiempo, miles de años de agua fluyendo a través de ella, la roca se erosiona por dentro, creando cuevas, ríos subterráneos y túneles que se extienden por kilómetros. La llanura kárstica de Woodville alberga el sistema de cuevas submarinas más grande de Estados Unidos. Y dentro de ese sistema existe una entrada. Un estanque pequeño, ordinario a primera vista, rodeado de árboles, con un muelle flotante en el centro. Se llama Indian Springs. Los lugares más peligrosos del mundo con frecuencia parecen los más inocentes. Un estanque tranquilo en un claro del bosque, nada que te diga que debajo de esa superficie hay un laberinto de túneles que se extiende por lo menos 2 millas y baja hasta los 300 pies de profundidad. En noviembre de 1991, un grupo de buzos organizó el proyecto de la llanura kárstica de Woodville. No era un grupo cualquiera. Eran en ese momento el equipo de buceo en cuevas más organizado, sofisticado y exitoso del planeta. Ya habían roto récords de profundidad y de tiempo bajo el agua. Llevaban casi 2 años planeando estas inmersiones. Habían desarrollado tablas de descompresión especiales para las profundidades extremas que iban a explorar. 2 años de preparación, tablas personalizadas. Este no era un grupo de aficionados, eran profesionales en el nivel más alto posible. Uno de los miembros del equipo de apoyo era George Irvine. Para esta inmersión ya llevaba 76 inmersiones en cuevas y cerca de 1000 inmersiones técnicas. Y aún así, y esto me dice todo sobre su honestidad, todavía le tenía miedo al buceo en cuevas. Cada vez que salía a la superficie y veía la luz del sol, sentía una ola de alivio que lo abrumaba. Ese detalle importa. Los líderes de la exploración eran Parker Turner y Bill Gavin. Bill había sido parte del equipo que descubrió las pistas que querían investigar. Parker
era el organizador, el que había asignado tareas a cada miembro, incluso tareas inventadas, solo para que todos estuvieran activos y enfocados. Liderazgo inteligente. Y sin embargo, no fue suficiente. 3 equipos entrarían al agua. El primero colocaría tanques de gas en puntos específicos dentro de la cueva. El segundo colocaría otro juego más adentro. Y finalmente, Parker y Bill ejecutarían la exploración principal. Para el buceo técnico que iban a hacer, necesitaban 2 mezclas de gas. En la sección de tránsito usarían nitrógeno y oxígeno. En la sección profunda cambiarían a trimix, oxígeno, helio y nitrógeno, diseñado para contrarrestar la narcosis de nitrógeno. A cierta profundidad, el nitrógeno te emborracha. Y borracho a 300 pies bajo el agua, dentro de una cueva oscura, no es una situación de la que regreses. El plan era impecable. El tránsito de ida duraría 40 minutos. Explorarían 25 minutos en la sección profunda y luego 40 minutos de regreso. Todo calculado al milímetro, y eso es lo que hace esta historia tan aterradora. Porque cuando todo está calculado, nadie considera lo que no puede calcularse. El 17 de noviembre de 1991, los equipos llegaron a Indian Springs. El estanque estaba tranquilo, el clima era normal, no había ninguna señal de lo que estaba por venir. Los equipos entraron al agua en orden. Cada grupo descendió hasta el fondo del estanque y encontró la entrada de la cueva. Desde ahí comenzaron el recorrido por los túneles, una travesía por corredores de caliza amarilla y blanca, áspera y brillante bajo las linternas. Había líneas guía instaladas permanentemente en casi toda su longitud. El punto de mayor tensión era la restricción de Squaw. Aquí, el túnel se angostaba tanto que solo un buzo y su equipo podían pasar a la vez. Un cuello de botella. Físicamente incómodo, psicológicamente tenso, pero manejable. Parker y Bill pasaron sin problema. Continuaron el tránsito de 40 minutos. Llegaron a una enorme cámara conocida como el Cuarto Wakuya. Exploraron por el tiempo asignado y a los 63 minutos comenzaron el regreso. En ese momento, todo seguía en orden. Eran los mejores en el mundo haciendo lo que mejor sabían hacer. Lo que ninguno sabía era que algo completamente fuera de su control estaba ocurriendo en ese instante. Mientras Parker y Bill exploraban la zona profunda, los buzos de descompresión que ya estaban saliendo generaban burbujas con cada respiración. Esas burbujas subían hacia el techo de la cueva. Hasta ahí, normal. Pero en esta sección particular, justo encima de la restricción de Squaw, el techo estaba formado por rocas sostenidas por un delicado equilibrio de presión. Las burbujas alteraron temporalmente la flotabilidad de esas rocas. Por una fracción de segundo, se volvieron más pesadas de lo que el sistema podía sostener. Y entonces se derrumbaron. Toneladas de roca y arena se precipitaron exactamente sobre la restricción de Squaw, bloqueándola por completo. Lo que hacía un momento era un pasaje angosto pero transitable, ahora era una pared de escombros y sedimento. George, que ya estaba del otro lado cuando ocurrió el derrumbe, sintió que una corriente de agua pasó disparada junto a él. Pensó que su scooter se había activado solo. No entendió qué había pasado. Y del lado de adentro, Parker y Bill no lo sabían todavía. Estaban vivos, tenían gas y estaban haciendo el regreso. Cuando Bill y Parker llegaron a la zona donde debería estar la restricción de Squaw, la visibilidad había caído drásticamente. Asumieron que habían perturbado algo de sedimento al pasar. Normal. Siguieron avanzando, pero la visibilidad siguió empeorando, hasta que el suelo de la cueva desapareció bajo una nube de arena en suspensión. La línea guía, que normalmente corría a lo largo del techo, de repente se sumergía hacia abajo y desaparecía en la arena. Bill jaló la línea, siguió jalando. La línea se hundía más y más, hasta que ya no podía jalarla más. Parker le gritó desde atrás: ¿Qué es esto?
Esa es la pregunta que define toda la historia, porque ellos no tenían forma de saberlo. Nunca habían visto algo así. Nadie lo había visto. Habían 2 líneas guía en esa sección. Probaron las 2. Ambas desaparecían en la arena. Habían pasado por aquí 63 minutos antes. Todo estaba perfectamente normal. Y ahora, la cueva sencillamente había dejado de tener salida. Bill no entró en pánico. No todavía. Nadó 300 pies hacia atrás para encontrar la marca de flecha en la línea, la señal que habían seguido al entrar, y la verificó. Era correcta. Habían hecho todo bien. No era un error humano. Lo que los tenía atrapados no era culpa de ellos. Bill regresó con Parker. Los dos pasaron los siguientes 45 minutos buscando desesperadamente una salida a través de la arena, mientras sus tanques se agotaban minuto a minuto. 45 minutos en oscuridad casi total, con visibilidad de menos de un pie, sin poder ver el suelo, sin saber si la cueva se podía atravesar, con el gas disminuyendo, y sabiendo que si no encontraban una salida en los próximos minutos, no había segunda oportunidad. Parker sacó una pizarra y escribió ¿qué hacemos? Se la pasó a Bill. Parker Turner, uno de los mejores buzos del mundo, reduciéndose a palabras en una pizarra en la oscuridad. No había más protocolo, no había más experiencia. Era solo un hombre preguntándole a otro, ¿ahora qué? Bill no tenía respuesta, solo escribió, espera, voy a buscar. Y fue a buscar. Durante su búsqueda, Bill encontró algo, una línea atada a la línea principal que no estaba ahí antes. Y dentro de la restricción, una pequeña apertura en el muro de arena. Había un regulador. En el estado mental en que estaba Bill, no procesó lo que significaba. Simplemente lo liberó. Vio que la línea subía casi en vertical hacia arriba y a través de la apertura, y con el gas prácticamente agotado, se lanzó hacia arriba siguiendo esa línea. Casi sin aire, en un ascenso casi vertical, a través de un agujero en un muro de arena y roca. Y llegó al siguiente juego de tanques, apenas a tiempo. Solo cuando llegó a los tanques y comenzó a respirar, la mente de Bill procesó lo que acababa de ocurrir. El regulador que encontró era de Parker. La línea que siguió era de Parker. Y Parker no estaba en los tanques. Parker había encontrado la apertura antes que Bill. Casi sin gas, tomó la decisión más valiente y más desesperada que un buzo puede tomar. Se quitó sus propios tanques, ató su carrete de seguridad a la línea principal para que otro pudiera seguirlo, y se empujó a sí mismo a través de la apertura, arrastrando su equipo. Logró pasar al otro lado, y entonces se quedó sin gas, a unos 30 pies de los tanques de descompresión. Su traje de neopreno era positivamente boyante. Cuando perdió el conocimiento, flotó hacia el techo. Sus tanques cayeron al suelo, sobre la línea, marcando perfectamente el camino hacia la salida. Sin quererlo, sin saberlo, Parker Turner, en sus últimos momentos, creó la guía que salvó la vida de Bill Gavin. Si Bill hubiera llegado un minuto más tarde, no habría tenido suficiente gas. 1 minuto. Bill se sentó junto a los tanques en la oscuridad, esperando. Parker no llegó. Escribió en su pizarra: Parker está muerto. Arriba, en la superficie, el equipo de apoyo había observado algo extraño. El nivel del agua del estanque había bajado alrededor de un pie de manera repentina. Cuando los buzos comenzaron a salir, el compañero de George preguntó si alguien había visto a Bill y a Parker. Un buzo dijo que había visto a uno de ellos y le había saludado. Otro respondió: ese no era Parker, era yo. En ese momento, la certeza llegó. Algo estaba muy mal. George y su compañero bajaron juntos. En algún punto, George chocó con alguien en la oscuridad. Era Bill. Estaba vivo, pero completamente inmóvil. No respondía. Finalmente, Bill sacó su pizarra. Parker está muerto. George se quedó mirando esas palabras. Luego ató un carrete y subió a la superficie.
Cuando emergió, se agarró al muelle, tomó un segundo y entonces dijo, apenas capaz de pronunciar las palabras: Parker está muerto. Aquella noche, Bill Gavin durmió en su camioneta estacionada fuera de la casa de Parker. 2 miembros del equipo habían ido a dar la noticia a su esposa. George pasó 9 pasadas más dentro de la cueva buscando el cuerpo. Cuando salió, olvidó descomprimirse y sufrió enfermedad por descompresión leve. Su mente ya no estaba en los procedimientos. A la mañana siguiente, la policía entró al agua. Fue Parker quien, tiempo atrás, había entrenado a los policías locales en buceo y recuperación de cuerpos. Los agentes que entraron a buscarlo eran personas a quienes él les había enseñado. No quisieron dejarlo allá adentro ni una hora más. Cuando analizo esta historia, lo que más me impacta no es el accidente en sí, es lo que revela sobre el riesgo. La mayoría de los desastres tienen un villano. Alguien tomó un atajo, ignoró una advertencia, subestimó el peligro. Podemos señalar el error y decirnos, yo nunca habría hecho eso. Pero aquí no hay eso. Parker y Bill hicieron todo bien, cada cosa, y aún así. La preparación nos protege de los riesgos que podemos anticipar. Pero el universo tiene riesgos que no pueden anticiparse, y esos son los que verdaderamente nos ponen a prueba. Esta es la única muerte conocida en la historia del buceo en cuevas, atribuida exclusivamente a causas naturales, sin error humano. La única, en décadas de historia. Eso dice todo. Lo que Parker hizo en sus últimos momentos también me dice algo sobre el carácter humano. Cuando ya no había esperanza, usó lo que le quedaba para dejarle un camino a Bill. No fue un plan, fue instinto, fue quien era. Y Bill cargó con eso. No ha pasado un día en que no haya pensado en Parker, dijo años después. Eso no es culpa, es amor y pérdida. George Irvine, el hombre que le tenía miedo al buceo en cuevas pero seguía haciéndolo, pasó 9 pasadas buscando a su amigo. Olvidó descomprimirse. Su mente ya no estaba en los procedimientos. Muchos miembros del equipo dejaron el buceo en cuevas después de ese día. No me parece extraño, me parece completamente racional. Lo que esta historia me enseña es que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es seguir adelante conociéndolo, siendo honesto sobre él y aún así aparecer cuando se necesita. Y cuando algo sale mal de maneras que nadie pudo prever, la pregunta no es quién falló, la pregunta es cómo respondemos. Parker Turner respondió con el único acto que todavía podía hacer. Y por eso, Bill Gavin salió vivo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta no fue una historia fácil de escuchar, y tampoco fue fácil de contar. Este canal existe para darle voz a historias como esta, donde el peligro no viene de la maldad ni de la estupidez, sino de lo impredecible, donde la diferencia entre vivir y morir a veces se mide en un minuto, o en una línea de seguridad abandonada en el momento justo. Si esta historia te afectó, déjamelo saber en los comentarios. Me interesa saber qué parte te impactó más. Dale like si crees que esta historia merece ser escuchada. Suscríbete si quieres que sigamos explorando estos temas. Y si hay alguien en tu vida que ama el buceo, la exploración o las historias que te hacen pensar, comparte este video con ellos. Gracias por ver Tenebrífico. Nos vemos en el siguiente episodio.